Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas muy buenas historias. Espero que sean de su agrado. Y ya saben que si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse, dejar un like e incluso un comentario. Bueno, sin nada más que decirles, comencemos con el video de hoy. Hoy vino a mi recuerdo un evento que tiene que ver con mi infancia. Mi hijo de 8 años se encontraba jugando en el área de diversión infantil de un Burger King de mi ciudad, Tijuana. Era ya de noche, de hecho, tan noche que pedimos nuestra comida para llevar. Pero mientras esta era entregada, él me pidió ir a jugar, pues ahí se encontraban otros 2 niños con los que rápidamente hizo amistad. Todo iba bien, hasta que mi hijo fue a la mesa en la que esperábamos mi hija y yo. Me dijo que ya no quería ir a aquella área, pues le daba miedo aquel señor que estaba en los juegos. Al instante giré mi cabeza hacia los juegos, pero no había nadie. Los otros 2 niños ya estaban también con sus padres, pero en ellos también se notaba en sus rostros algo de preocupación y miedo. Nuestra comida fue entregada en ese momento y nos fuimos. Ya en casa hubo un desbloqueo de recuerdos. Cuando era pequeño siempre jugaba con mi hermano, quien es solo 1 año mayor a mí, y disfrutábamos mucho jugar en estas áreas. Decíamos que eran una estación espacial, por los tubos y todo eso. Esto lo digo porque, al estar él y yo siempre juntos, nunca tuvimos la necesidad de tener un amigo imaginario. Sin embargo, una vez, en ese mismo establecimiento de mi ciudad, ambos vimos a un señor anciano con un perro, y aunque ver esto es algo muy común, no lo es dentro del área de juegos. Recuerdo que a ambos nos dio miedo, y se lo dijimos a nuestros padres. Mi papá pidió a los empleados que sacaran a dicho señor, pero cuando los empleados escucharon esto, se miraron unos a otros como si algo supieran al respecto. Uno de ellos se metió, pero no encontró a nadie, y nuestros padres optaron por irnos y ya no volver a ese sitio jamás. No creo que sea el único en haber vivido algo así, pero tengo la certeza que siempre terminamos culpando a nuestra mente infantil, incapaz de diferenciar entre la fantasía y la realidad. Lo que más me sorprendió, y aún sigo intrigado, fue que mi hijo me preguntara que cómo le hizo el señor para meter un perro al Burger King si en esos lugares no permiten mascotas. Este evento me pasó cuando me tocó cubrir a un compañero que velaba el Sam's Club en el que yo trabajaba. Me tocó doblar turno, pues a mi compañero le ocurrió una situación con su hija y no pudo llegar por esa cuestión. El gerente me explicó mis funciones y todo lo que tenía que saber sobre la jornada nocturna. Tenía que hacer inventarios y un recorrido con un aparato que iba registrando puntos magnéticos, los cuales estaban distribuidos por la tienda. Yo me dediqué a hacer rápido los inventarios y el recorrido de manera rápida. Debía realizar un total de 3 recorridos durante toda la noche, y mi razón de apresurarme era que en el área de electrónica estaba exhibido el Xbox con su Kinect, y yo, siendo un gamer, no desaprovecharía la oportunidad de jugar toda la noche. Uno de los puntos por registrar en el aparato se encontraba en área de panadería. Este punto en especial estaba muy oscuro. Las luces de esa área eran encendidas desde la caja general de electricidad, de modo que no podía hacer nada para iluminarla. Solo estaban unas luces azules que sirven para matar insectos voladores, lo cual me permitía hacer mi trabajo de buena forma. Como ya lo había mencionado, realicé el primer rondín rápidamente, pues quería jugar. Esto fue alrededor de las 11:30 de la noche. Cuando estaba por realizar el segundo recorrido, eran las 2 de la mañana. Nuevamente lo estaba haciendo de manera rápida para seguir divirtiéndome. Cuando pasé por un pasillo al otro extremo de donde estaba electrónica y al mismo tiempo mi zona de diversión, miré un globo rojo a la altura de mi pecho. Era un globo con helio flotando a la altura de mi pecho. No sé, soy una persona muy deductiva y trato de encontrar una explicación para todo. Entonces me dije,
Acaba de pasar el aniversario de la tienda, de modo que algún globo escapó y se quedó pegado al techo de la tienda, y por la falta de helio, en ese momento bajó para colocarse a esa altura. Me dirijo entonces a panadería, restando la importancia al suceso del globo. Y para este punto debo señalar que las puertas de panadería son de esas que abren para ambos sentidos, de esas que se asemejan a las películas de las cantinas del viejo oeste. Pero los panaderos las dejaban detenidas con unas cubetas de claras de huevo, para que siempre permanecieran abiertas. Dicho esto, cuando estaba por entrar a esta área, se escuchó un alarido tipo chillido, y al mismo tiempo las puertas de la panadería se cerraron en mi cara. Yo alcancé a cubrirme el rostro con la mano y les puedo decir que realmente me dolió. No lo puedo negar. Salí corriendo del área buscando un lugar iluminado. Cuando lo encontré, me puse a buscarle una respuesta a lo que me había ocurrido. Lo que atiné a explicarme fue que las cubetas que detenían las puertas al mismo tiempo se movieron, haciendo que las puertas se fueran velozmente hacia mi persona, y el movimiento de las puertas hicieron un chillido que yo interpreté como un alarido por la sorpresa del incidente. Ya un poco nervioso, decidí desestresarme con el videojuego. Había pasado cerca de 1 hora desde el incidente, cuando escuché que cerca de mí se escuchaban golpes a los exhibidores de metal. Me asomaba a los pasillos cercanos a mí, pero no había nada que pudiera crear los golpes. Entonces me dije que el frío de la madrugada contrae los cuerpos metálicos que fueron expandidos por el calor del día, y que ya me encontraba sugestionado por los sucesos que viví esa noche. Cuando me estaba diciendo esto, volví a escuchar otro golpe fuerte a un costado de mí, y lo que vi me puso en estado de alerta. Ahí, a medio pasillo, estaba el mismo globo que había visto al otro extremo de la tienda. En mi mente me decía que las corrientes del aire acondicionado habían arrastrado el globo hacia mí, y junto con los ruidos de los exhibidores, yo ya estaba totalmente sugestionado. Decidí que seguiría jugando para quitarme ese miedo, pero en ese momento escuché que alguien había corrido detrás de mí, y cuando volteé, escuché que alguien había reído justo en mi nuca. No hace falta decir que en ese momento salí corriendo hacia la entrada del personal y ya no volví a la tienda el resto de mi turno. Volví a trabajar muchas veces nuevamente de noche en este lugar, y tengo otras anécdotas que pronto estaré contando. Mientras trabajaba como prevención de pérdidas en un Sam's Club, obtuve la oportunidad de laborar como monitorista, esto en el cuarto de cámaras. Yo me dedicaba a organizar y planificar las acciones preventivas contra robos y asaltos, y día tras día nos retroalimentábamos con las demás tiendas pertenecientes al grupo Walmart. Nos llegaban correos sobre robos, sobre medidas para evitar los robos, sobre qué artículos eran con los que debíamos cuidar más y cosas por el estilo. Una mañana nos llegó un correo de una tienda de Saltillo. En el correo venía adjunto un video y un escrito que más o menos explicaba lo siguiente: las tiendas son cerradas por la noche, obligando al guardia nocturno a abrir la puerta de entrada de personal alrededor de las 5 de la mañana al primer gerente que llegue para iniciar funciones. El problema fue que al llegar al gerente y tocar el timbre para que abriera la puerta del guardia, este no se encontraba en su sitio. Siguieron timbrando los empleados que ya habían llegado junto al gerente, pero el guardia seguía sin abrir. Llegó el gerente general, quien contaba con llave, y abrió la puerta. Lo que resultaba extraño era que el guardia no aparecía. Todos ya preocupados lo comenzaron a buscar, hasta que lo encontraron en un cubículo de los baños, en posición fetal y temblando de miedo. En cuanto vio a los gerentes, les gritó que exigía que le dieran su renuncia, que él no pensaba seguir laborando en ese sitio. Los gerentes le pidieron una explicación. El guardia solo decía: el viejito con un cuchillo en la silla de ruedas. Los gerentes fueron a revisar las grabaciones y lo que vieron fue el video que nos mandaron a todas las demás tiendas, y a su vez nos preguntaban: ¿ustedes qué opinan? Les describo lo que mis ojos vieron en ese metraje. Primeramente aparece el guardia recorriendo la tienda, haciendo inventarios,
y revisando que todo se encuentre en su sitio de forma correcta. A continuación, el guardia se dirige por un pasillo de electrónica cuando ve que algo lo deja en shock. Su cuerpo se paraliza, pero como si después de unos segundos de permanecer estático hubiera recibido una descarga eléctrica, salió corriendo por los pasillos, realizando maniobras evasivas, y atrás de él, una silla de ruedas vacía, persiguiéndolo a donde se dirigiera. El video se cortaba después de que el guardia se metiera a los baños. Cabe mencionar que el guardia efectivamente renunció y jamás regresó ni siquiera por su finiquito, y a todos les mencionaba lo mismo, que un viejito en silla de ruedas lo perseguía con un cuchillo en la mano. Yo, intentando darle pies al video, contesté al "¿Ustedes qué opinan?", con el que nos adjuntaron el video. Les comenté que el guardia pudo haber montado la escena amarrándose un hilo de los de caña para pescar. Para una vez amarrados la silla y él, sería una escena espectacular que podría usar para intentar sacar dinero a la empresa. La respuesta de mi colega me dejó con más dudas que soluciones. Me dijo: "Ok, eso creímos nosotros. Pero entonces, ¿por qué se frena una llanta al dar la vuelta por los pasillos? Si fuese como tú lo comentas, la silla se atoraría en los exhibidores cuando el guardia intenta escapar dando vueltas". Honestamente no pudimos encontrar una explicación para el tema, y el montaje del guardia no fue, pues como lo mencioné, ya no se paró jamás por la tienda, y ni siquiera por su pago final. Fue algo que nos dejó con mucha incertidumbre. Cuando era pequeño, solía jugar demasiado en el campo, tomando en cuenta que hoy en día donde habito se ha urbanizado demasiado. Fue un día muy extraño. Recuerdo que mi padre llegó temprano a casa, puesto que su jefe les dio el día libre. Mi madre hizo mi comida favorita. Era una especie de día ideal. Salí a jugar con mi hermano y fuimos a un lugar que nos encantaba. Era un árbol muy grande, tanto como una casa de 3 pisos. Debajo de él nos pusimos a construir casas con piedras. Recuerdo que nos divertimos demasiado. Mi madre nos trajo agua, puesto que hacía un poco de calor. Nosotros seguimos jugando, y al cabo de un rato vi que el pasto se movía de forma inusual, a comparación de cuando corre el aire. Mi hermano también lo notó. Nos detuvimos y logramos ver que algo se movía. Nos alejamos un poco y quedamos muy asombrados con lo que vimos. Aún el día de hoy no lo olvido. Era un ser con una apariencia muy rara. Era pequeño y parecía tener una especie de gorro. En pocas palabras, parecía un duende. Mi hermano se asustó un poco y me dijo que nos fuéramos, pero yo no quería. Nos acercamos y apenas un poco cuando escuché que esa criatura habló, fue algo aún más raro, puesto que parecía no tener boca, solo ojos y orejas. Puedo describirlo como si nos hubiera hablado por telepatía. Recuerdo escuchar que nos dijera que no era malo, que solo estaba paseando. Como niños pequeños no tomamos en cuenta qué era lo que pasaba, y mi hermano dijo: "¿Y si se lo damos a mi papá?", puesto que por esa época mi padre tenía figuras de duendes a los que les ponía dulces. Yo sin pensarlo lo tomé y le dije que le iba a presentar a mi papá, pero no dijo nada, solo nos miraba. Lo puse en un vaso transparente y fuimos rápidamente con mis padres. Al llegar le dije a mi padre: "Mira lo que atrapé". Él sonrió y nos dijo: "¿Qué es?". Justo en ese momento lo noté. No había absolutamente nada en el vaso. Yo me quedé impactado. No sabía qué había pasado. Luego de explicar lo que vimos, mi padre se dirigió hacia ese sitio, pero no halló nada. Solo nos dijo que no saliéramos. Recuerdo que al anochecer tuve pesadillas y toda la semana no pude dormir. Lo peor vino el fin de semana. En la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, me puse a revisar mis juguetes y estaba sentado en el piso. En ese momento vi una sombra muy grande a mi lado. No pude voltear. Me paralicé. Por primera vez en mi vida
Sentí mi corazón latir tan fuerte que mi pecho temblaba. Lo peor vino cuando escuché una risa muy baja, casi como burlona, e inmediatamente escuché en mi oído derecho una voz como la de un hombre mayor que me dijo: "Te voy a matar". En ese momento quise gritar, pero no pude. Fue una agonía terrible. Nuevamente escuché esa risa diabólica. Y cerrando mis ojos grité a todo pulmón, clamando a mi madre. Ella vino enseguida y le conté llorando lo que pasó. Ella revisó toda la casa y no encontró nada. Solo me consoló y me dijo que todo estaría bien. Estuve durmiendo en la cama junto a mis padres por 3 semanas. Y luego de un mes, en mi cuarto con la luz encendida. Desde ese día no dejan de pasar cosas raras. Lo más común es escuchar la voz de algún familiar llamándome, pero suena como cuando alguien te llama desde lejos. Yo solo volteé a todos lados asustado y me quedo muy consternado. Solo deseo vivir en paz, pero no lo logro. Siento que alguien o algo se ha aferrado a mí. Cuando era pequeño, las experiencias paranormales eran más usuales que ahora. Sin embargo, nunca me acostumbré al miedo que me provocaba. Jamás lo comenté con mi familia, pues nunca tuvimos ese tipo de confianza para contar situaciones paranormales. Pero definitivamente sentía que solo a mí me pasaban. Sucedió una mañana antes de ir a la escuela. Yo tenía alrededor de 10 u 11 años y estaba desayunando en mi habitación mientras veía la televisión. Todo normal hasta ahí. Cuando por fin me vestía para irme, empecé a escuchar movimiento en la habitación, como si algo pequeño se moviera súper rápido, y podía ver mi ropa y juguetes ser movidos, pero no aquello que los movía. Aún no entendía la situación en la que estaba, así que mi curiosidad simplemente me hizo levantarme de mi cama para checar qué estaba pasando. Pero antes de bajar de mi cama, esa cosa se asomó por encima de una cama que teníamos en el piso. Compartí habitación con mi hermano mayor. Era un gusano enorme, completamente rojo, como si no tuviera piel. Su boca tenía forma de sanguijuela, y esa cosa se me quedó mirando fijamente. Yo quedé petrificado del terror. No sé cuánto tiempo pasó, pero en cuanto parpadeé, esa cosa se escabulló entre mis juguetes y mi ropa, y jamás volví a verla, hasta varios años después, cuando iba a la prepa. Sé lo que pensarán, que era una rata, pero créanme, yo sé lo que vi, e incluso hoy temo volverla a ver. Una noche después de despedirme de mi novia, en aquel entonces, empecé con el proceso de dormir. Así le llamo a lo que hago antes de cepillo los dientes, tiendo la cama, reviso las puertas de la casa para asegurarme que todo esté cerrado. Me cercioro de que el auto tiene alarma y me sirvo un vaso con agua para llevármelo al cuarto. Cuando por fin entro a la cama y apago las luces, pasan alrededor de 15 minutos y empiezo a escuchar movimiento en el piso de mi habitación. Es la misma de la anterior. En ese momento pensé, rayos, se metió la rata. Porque esa misma tarde mi perro y yo cazábamos ratas en el patio trasero que entraron por el drenaje roto. Me senté sobre la cama y entonces volví a escuchar movimiento cerca de la puerta, pero no de la entrada, sino de una puerta que llevaba hacia la cochera desde mi habitación. Esa puerta tiene ventanas a los lados y así es como pude notarla. Esa cosa no era una rata. Podía ver el bulto negro trepando por la pared como si nada, y cuando llegó a lo más alto, yo salté de la cama y encendí la luz y, no lo sé, no era una rata, no era un tlacuache, no era aquella criatura que les conté. Era un bulto oscuro que no se movía, como si la luz de ese lugar fuera absorbida. Grité como un niño pequeño que hasta desperté a mi mamá. Cerré la habitación para que no saliera. Cuando ella vino, volvimos a entrar, pero nunca pudimos saber de qué se trataba. Gracias por leer. Aún tengo más experiencias propias que me han sucedido aquí en mi casa. Les seré sincero, no sé qué fue lo que vi,
pero les ayudaré a imaginarlo. ¿Han visto esos bultos negros que luego aparecen en los videos paranormales y que desaparecen rápidamente? Bueno, así me pasó a mí.